coronavirus en la República Argentina. Recién le brindábamos los datos aportados por el Ministerio de Salud de la Nación. Cada 24 horas, lógicamente, hay un reporte y más de 4.000 son los contagios, casi 5.000 en realidad, y nos preocupó y mucho, ¿eh? Sí, estábamos mirando estos números, por eso con ustedes también lo miramos al doctor Tomás Orduna, que ya está junto con nosotros aquí en TV Pública. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo explicamos este rebrote? Estábamos leyendo casi un 82% más de contagios en muy pocos días. Bueno, yo creo que está emulando a lo que ya el año pasado ocurrió. Si ustedes recuerdan, un fin de semana extra large, como se dijo, el del 8 de diciembre, y a partir del 15, una semana después, que es el periodo promedio de incubación, comenzamos el año pasado con un aumento hasta la primera semana de enero, que fue el famoso rebrote, que algunos decían segunda ola, no, fue un rebrote y después tardó otras 3 semanas en volver a bajar. El año pasado también tuvo que ver con que ahí habíamos terminado la famosa primera ola, se había relajado un poco la cosa, empezamos a poder movernos, ese movimiento turístico. Ahora está ocurriendo lo mismo. Tenemos desde el 1 de noviembre muchas posibilidades de intercambio entre los humanos, el movimiento turístico ha ido increyendo y entonces esto estaba dentro de lo posible. Estamos hablando de Delta, que es una variante mucho más transmisible que las anteriores incluso, a pesar que Gamma, la famosa de Manaus, también lo era, y ahora va a seguir aumentando esto en la medida en que no hagamos todos lo que tenemos que hacer, que sigue siendo no solo vacunarnos, sino manejar el tema del sostenimiento del uso del barbijo, de la distancia, del aire libre. Tenemos ventajas comparadas con el año pasado. Una que tiene que ver con la ventaja sobre, por ejemplo, el hemisferio norte, que es lo climático, la temperatura, el verano. Pero después tenemos la cuestión de la vacunación. Vacunación que nos pone en otro lugar, porque el año pasado, con los casos aumentando, también venían paralelo las muertes. Ahora tenemos muchos casos y, por suerte, las cuestiones de pacientes graves o muertes no van en la misma tendencia en las olas de crecimiento en absoluto, producto de tener una población fuertemente vacunada. Justamente lo que está usted diciendo, doctor. Hay un informe que compartíamos y bien comenzamos esta edición de noticias de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Detalló que el 61% de los pacientes internados en terapia intensiva tienen vacunación incompleta o nula. O nula, sí. Esto es una... Que, digo, sí. No es, bueno, no es menor, ¿no? A ver, para el que no está vacunado, bueno, ese dato tiene que empujar a vacunar a la gente. Y si tiene familiares que no lo están, ir a empujarlos a vacunar. La mayoría de los que hoy están internados en terapia intensiva como consecuencia del COVID están internados en terapia porque no están vacunados. Esta es la realidad. Y no es porque no hay vacuna. Exacto. Claramente. Bueno, tenemos que seguir alentando. Tenemos unos 7 millones de personas que están remolonas. De la mitad de ellos con una sola dosis y ya deberían tener la segunda. Y la otra mitad ni siquiera una. Por lo tanto, en esos 7 millones de personas remolonas necesitamos hacer mucha abogacía porque sin duda la vacuna salva vidas. Eso está clarísimo. Y el objetivo final de las vacunas es no morirme. Obvio. Porque ya estamos viendo que aún con buenas vacunas, las variantes nos pueden infectar. Te pueden contagiar, pero... Claro. Un resfrío no es lo mismo que estar en terapia. Por supuesto. Así que de eso se trata. Doc, con el coronavirus estamos reaprendiendo todo el abecedario griego, ¿no? Sí. Ahora estamos en Omicron. Claro. Hoy se confirmó un caso en la provincia de Santa Fe, están los casos de la provincia de Córdoba, más de 110 casos por confirmar, porque no corresponden, ya aseguraron, por lo menos en la provincia de Córdoba, a las variantes que ya conocíamos. ¿Qué diferencia hay respecto a las variantes que ya teníamos aquí en la Argentina con esta nueva llegada de Omicron? Bueno, ¿Qué otro recaudo hay que tomar? Lo primero, esperemos que no tengamos que utilizar otros abecedarios, el cerulio o que acá alguno, termine. Claro. Digamos, que termine no Omicron termine. Claro, eso sería lo bueno. Pero vamos a verlo, porque con un mundo donde hay una inequidad brutal en vacunación, es muy difícil pensar que esta sea la última variante. Cuando ustedes piensan que 40 países en el mundo tienen menos del 5% de vacunación, entre el 5 y el 10, y hay 98 países con menos del 40%, cuando todo ponemos sobre la mesa, ahí está circulando virus donde se pueden generar variantes. Con respecto a Omicron, está claro que es una variante de mayor capacidad de transmisión. Hay un trabajo que todavía no fue aprobado por la revisión de los pares, pero que conocimos ayer o anteayer, sobre una gran tasa de replicación en el epitelio, es decir, en el tejido que cubre los bronquios de Omicron versus Delta.
aunque infecta menos el pulmón, la profundidad del tejido pulmonar, esto es un estudio que todavía tiene que ser aprobado, pero que ya está en los preprints, mostrando que esa gran capacidad de reproducción que supera a Delta estaría entonces dándonos el porqué tan rápidamente están aumentando los casos, donde en Londres hoy más del 60% de los casos en solo 3 semanas corresponden a Omicron y que ayer tuvo 80.000 casos Gran Bretaña. Doctor, ¿es más rápida pero menos peligrosa entonces? Esta es como la tendencia a pensarlo, pero eso tiene dos variantes. Quizás sea menos con respecto al daño en el individuo, pero cuando uno satura los sistemas de salud, claro, indirectamente se producen muertes porque, fíjense, Gran Bretaña como ejemplo, subieron su nivel de alerta al nivel 4, el 5 es colapso del sistema sanitario, el 4 es que la gran transmisibilidad les hace pensar, esto está publicado en BBC, que para fin de mes pueden tener 1 millón de casos diarios de Omicron. Doctor, lo decía antes de comenzar esta charla en vivo, pero lo hablamos antes de estar en la edición en vivo, que la cuestión de tiempo y de diferencia con Europa es importante, ¿no? Sí, No es lo mismo en invierno que en verano, no es lo mismo lo que está pasando en la Argentina que lo que está pasando básicamente en Europa, que tiene que ver con bajas temperaturas y acá con altas temperaturas. Podemos estar en un parque dialogando los tres, con distanciamiento, con respeto por el COVID. Exactamente. Y uno puede estar muchas horas, digo, entre diciembre y marzo, un poquito de abril. Absolutamente. Y tenemos que enfatizarlo. Estamos en época de fiestas de fin de año, navidemias, aparte, ¿no? Y encuentros. Entonces, hay muchos encuentros. Muchas personas tienen 4 o 5 encuentros con diferentes grupos, por lo tanto, la proximidad entre humanos es fundamental en esta época del año. Y después viene todo el periodo vacacional para aquellos que tenemos la bendición de poder tomarnos vacaciones o tener las condiciones de hacerlo, porque hay una parte importante de nuestra comunidad que no lo puede hacer. Pero para los que lo podemos hacer, también ahí se pueden generar diferentes contactos interhumanos. Sabemos lo que es una playa a las 11 de la mañana en Mar del Plata o en Villa Gesell, ¿sí? Esos lugares de encuentro masivos en los restaurantes. Bueno, en todos esos lugares se puede hacer prevención. Más allá de estar vacunados, y yo soy de los que aboga por el pase sanitario, claro, ¿sí? Para una serie de actividades, y creo dejar claro la solidaridad que todos tenemos con Berkovich y su grupo de trabajo que ayer fue agredido, ¿sí? Justamente por defender el pase sanitario. Vamos a contar rápidamente, ya que lo mencionó usted, Alejandro Berkovich es un colega que trabaja en radio, y ayer por la tarde estaban haciendo el programa abogando por la vacunación. Un grupo de personas se acercó a la puerta de la radio, comenzó a increparlos desde la puerta de la radio, Radio con Voz, a calificarlos de nazis. Esa fue la calificación que recibieron. No los dejaban salir de la radio. Esto ocurrió hasta que, bueno, finalmente también hubo una gran movilización de nazis, colegas. pero le gritaron cosas antisemitas. Sí, también, o sea, claramente. A ver, bueno, esto está pasando en Sajonia, en Alemania. Ellos en Alemania o Austria van por mucho más porque pueden llegar a la vacunación obligatoria, ya no a un pase sanitario. Bueno, digo, el mundo se está moviendo en ese sentido, porque los países que tenemos también, nuevamente, la virtud de poder tener vacunas, ¿sí? Necesitamos que sean utilizadas porque es la mejor manera de proteger a la comunidad, no solo al individuo, a la comunidad. No es no vacunándose que protegemos las libertades. Las libertades las aseguramos. Al revés, ¿no? Obvio, obvio. Doctor, hablaba de pase sanitario. A ver, hace un ratito estábamos haciendo aquí con todo el equipo una especie de, grupos respecto a cuándo se pondrá en marcha el pase sanitario. Sí. A partir de la semana que viene, del próximo 21 de diciembre, pase sanitario para actividades masivas, para entrar a los boliches. En muchas provincias que tienen una gran afluencia turística. Ejemplo, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán. A partir del 1 de enero, Ciudad de Buenos Aires, Salta, Neuquén, Misiones, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan, Tierra del Fuego, San Luis y Santa Cruz. Este pase sanitario por el que usted también aboga, ¿se podría transformar a partir del mes de marzo casi en una obligatoriedad a nivel general? Porque muchas empresas privadas ya están pidiendo, y algunos estamentos públicos, que sus empleados para volver a trabajar de manera presencial tengan sí o sí esquema completo. ¿El pase sanitario es el paso previo? Sí, es posible. Sabemos que, por ejemplo, el sistema de salud británico hoy exige que para poder trabajar en el sistema de salud británico tengo que tener las 2 dosis. Esto, y lo hemos hablado
Ustedes lo conocen a Ignacio Maglio, el abogado nuestro del Hospital Muniz, de la Fundación claro. Puig, de la SADI. Hay un tema complejo a veces en cómo implementar la obligatoriedad. Hay cuestiones legales ahí, por eso no es tan sencillo a veces. Pero la tendencia yo creo que inicialmente es, bueno, en los eventos masivos. Ahora, a nivel de empresas privadas, no sé cuán fácil será instalar esto, digamos, porque siempre está la cuestión potencialmente personal, legal, ¿no? judicial, Individual. etc. ¿Cómo va a jugar esto? Y después están los empleadores estatales. O sea, tenemos empleadores privados, pero tenemos empleadores estatales. ¿Cómo presionar de alguna manera? Porque también la vacunación antigripal en teoría es obligatoria para nosotros equipos de salud. No te exige ningún pase que demuestre que estoy vacunado contra la gripe. Esta es la verdad. Absolutamente. Es así. Hay una ley del año 1992 de Bueno. vacuna contra hepatitis B para todo el equipo de salud. Sin embargo, nadie vigila si esto ocurre. Sí, sí, sí. Claro. Así que es medio Entendible. complejo, pero yo creo que hay que ir, por lo menos en lo social, creo que ahí es más fácil instalarlo inicialmente. Y ya vimos la respuesta en Tucumán. Se puso el pase sanitario, inmediatamente aumentaron. 140%. Y bueno, más claro agua. De un día para el otro. Exactamente. Increíble. Doctor, hacía mención a los no vacunados, a los que tienen solamente una vacuna, no terminan el esquema completo. Muchos de ellos internados hoy en terapia intensiva, justamente como consecuencia de no haberse vacunado o con un esquema incompleto. Son 7 millones de personas que residen en la República Argentina. Es una población adolescente, joven, edad mediana, jóvenes. Es todos. adolescentes Sí. y 18 a 39 años. Bueno, ahí tenemos ya no, bueno, mayores de 40, mayoritariamente menores de 40 entonces. es menores de 40. Y sabemos que, digamos, nadie es tonto, sabemos qué ha pasado en la primera y segunda ola, quiénes fueron los graves, quiénes fueron las tragedias y los fallecidos. Por lo tanto, uno no puede imaginar a esta altura que alguien de 40, 50, 60 años no se vacune. O no se quiera vacunar. Exactamente. ¿no? Pero ese riesgo disminuye la sensación de riesgo hacia menores de 40 y mucho más en adolescentes. Sin embargo, sabemos que ha habido fallecidos entre ellos. Tenemos el tema del post-COVID, que se ha hablado mucho también con referencia a los niños, que pueden no tener cuadros graves, pero se ha visto que pueden tener hasta cuadros después ¿A la hora del prolongados. contagio? ¿A la hora del contagio, por ejemplo? Después del contagio. Después. Que pueden haber tenido un cuadro leve, pero aparecen cuadros clínicos relacionados con el post-COVID. ¿Relacionados con qué, doctor, puntualmente? ¿Con tema cardíaco, con el caso de los Claro, menores, con temas cardíacos, respiratorio? con temas dermatológicos, con fatiga, con cansancio. Claro. ¿Sí? Atribuido a una infección leve, pero que después puede dar un COVID prolongado, long COVID o post-COVID. Entonces digo, los niños, los adolescentes, los jóvenes también pueden tener cuadros graves. Nunca sabemos si, desde el punto de vista de mi constitución genética, es decir, cómo yo me voy a defender ante algo, ¿sí? A pesar de que sea sano, no tengo enfermedades ni nada, pero quizás yo tengo un problemita que solo se va a evidenciar el día que tomo contacto con ese patógeno. Y nunca lo sé tampoco con, ¿Hasta qué ocurre? con COVID, exactamente como con otros patógenos. Doctor, bueno, ya comenzó la vacunación de la tercera dosis, adultos mayores, personas inmunocomprometidas. Y equipos de salud. Y equipos de salud, y también a muchos otros, que Exacto. ya les Bueno, ha comenzado a llegar la convocatoria para la tercera dosis. ¿Existe todavía el temor respecto a qué vacuna va a tocar con la tercera dosis? Hay gente que dice, a mí en la primera dosis me dieron de un laboratorio, en la segunda dosis me dieron de otro, y en la tercera dosis me va a tocar el mismo laboratorio, uno distinto. La que le den con alegría y con confianza a vacunarse. A poner el brazo, porque todo lo que se dé, la combinación que me toque, está avalada por los estudios, está avalado por el Ministerio de Salud, por ANMAT y por el COFESA, que es la reunión de todos los ministros. Por lo tanto, cuando voy, nos pasa todo el tiempo, estoy a punto de vacunarme y me dicen que es tal o cual. Anda con alegría, con confianza y date el refuerzo que te van a dar. Le pregunto puntualmente por una vacuna, por la Sinopharm, que fueron las personas más jóvenes, los adultos pero más jóvenes los que la recibieron y que rápidamente se les dio la segunda dosis teniendo en cuenta el porcentaje de eficacia. ¿Sería conveniente que los vacunados con Sinopharm tengan rápidamente una tercera dosis también, o ya con las dos están cubiertos y bueno, con las hay dos que esperar tienen una buena llegue. cobertura y cuando les llegue de acuerdo al grupo etario, porque no van a ser los inmunocomprometidos, cuando llega para el grupo etario, recordemos que se dio una tercera dosis adicional a todos los mayores de 50. Que recibieron dos Sinopharm, pero como parte del esquema primario, no es refuerzo eso. Esas personas todavía van a tener un refuerzo después durante el verano, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo? Una cosa es el esquema primario, que de 2 pasó a 3 en el modelo Sinopharm mayores de 50, como en inmunocomprometidos también pasó a 3.
Pero, digo, la vacuna que le van a dar, hay una cuestión muy clara. Están los estudios, está la aprobación. Por lo tanto, cuando voy, independientemente de querer saber si es A, B o C, pongo el brazo con alegría y estoy recibiendo una tercera dosis cuando dijimos que hay casi 50 países del mundo donde ni el 10% de la población se vacunó. El África es el ejemplo más claro. Nuestra Haití americana es el otro ejemplo también donde faltan muchas vacunas. Entonces, vayamos con mucha confianza y lo estamos evidenciando en las camas de terapia, claramente. Sí, claro. Doctor, ¿cómo se está trabajando en un lugar que usted sabe mucho, como es el Hospital Muñiz? ¿Cómo se están trabajando los profesionales de la salud que del minuto cero pusieron el cuerpo? ¿Cómo está ahora la situación de este hospital protagonista, lógicamente con otros hospitales y otros profesionales, para contrarrestar los efectos del coronavirus? Veníamos de estar bastante tranquilos durante 2 meses. Ha habido un pequeño repunte en las últimas 2 o 3 semanas. Ayer teníamos 15 personas internadas, 5 de ellas en terapia y 10 en sala general. Es decir, quedamos con números muy bajitos. Sí, claro. Venimos con alguna suerte de posibilidad de descansar de alguna forma con respecto a COVID, no con respecto a todo el resto de las patologías, que sabemos que incluso entre las olas de cada uno de los COVID, lo que vivimos es la afluencia de muchas personas con patología crónica, exacerbada o agravada por abandonos de tratamientos, por no consultar a tiempo. Esto se ha evidenciado. El hospital ha vuelto a tener el ritmo habitual de todo el resto del conjunto de las patologías. Y ahora estamos observando qué pasa, porque si COVID sigue con un aumento importante y estamos hablando de Delta, todos estos casi 5.000 casos es Delta. En la medida en que empieza a circular Omicron, sabemos que va a haber más casos, sabemos que va a haber entonces más internados, lamentablemente algunos van a llegar a terapia, así que la potencial necesidad de volver a estar otra vez en un nivel importante de, digamos, de presión asistencial, la tenemos por delante. El equipo está preparado. Yo creo que estamos todos concientizados siempre que vamos a hacer lo mejor posible cuando llegan los momentos de las nuevas necesidades por las diferentes olas o brotes que se den. Doctor, gracias, como siempre. Un gusto. Por usted, por todos, bueno, a cuidarse, a mantener los cuidados, como bien decía, la distancia, la ventilación cruzada, el barbijo, fundamental seguir usándolo. Mire, ahí lo tenemos. Acá lo tenemos. Gracias, Muchas doctor. gracias. Felicidades. A ustedes, igualmente. Gracias.